Señor bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl, ¿verdad? Su amigo de siempre. Para que analicen conmigo hoy en esta mañana, ¿verdad? Un pasaje de la Biblia acerca de que Dios oye nuestras oraciones de fe. Yo los saludo, ¿verdad? Como siempre, y espero que estén todos bien y que tengan sus apuntes ahí, ¿verdad? Sus libretas, sus bolígrafos, para ver conmigo, porque es bueno, ¿verdad? Así analizamos juntos lo que quiere decir hoy Dios para nosotros. Vamos a tomar las escrituras y vamos a la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1. Y vamos a leer algunos versículos ahí, comenzando del versículo 5. Y dice así la escritura del Señor en esta mañana. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice así: no pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna al Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así que se marchitará el rico en todas sus empresas. Yo quiero hablar, ¿verdad?, de las oraciones de fe. Son las que Dios escucha. Y ¿verdad?, debe ser un concepto que debemos tener. Siempre la fe de por medio para recibir todas las cosas que Dios quiere, que Él quiere darnos. La diferencia entre la fe y el creer en una cosa es que la fe es activa y el creer es pasiva. El creer es tener a Dios siempre en tus pensamientos, en tu corazón, pero no haces nada con eso. O sea que hay iglesias, hermanos, que creen fielmente en la palabra de Dios, pero no pasan al otro nivel, que es actuar en ella. Por eso es que le estoy diciendo que la fe es activa, pero el creer es pasivo. La Biblia dice así, ¿verdad?, en la primera carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y este es un versículo paralelo a lo que dice Marcos 11:24. Dice, por tanto, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y los vendrá. Y esto confirma eso, ¿verdad? Mire, Dios se complace cuando le pedimos a Él. Y mientras más grandes sean tus peticiones, más complacido está con nosotros. Pero la mayor dificultad que tenemos para recibir de Dios somos nosotros mismos. Hay que aprender a despojarse de pensamientos, de cosas, ¿verdad?, arraigadas, de las limitaciones que tenemos en nosotros mismos, para poder aprender a ser dirigidos por Dios en nuestras oraciones. Dios, ¿verdad?, irá poco a poco, transformando nuestra mente a través de su palabra, hasta lograr, ¿verdad?, que nos alineemos con Él. Dice Romanos 12:2, que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, que dice que es perfecta, agradable para nosotros. Así que la mejor oración entonces que podemos hacer es cuando Dios dirige nuestra oración. Hay un versículo, ¿verdad?, que habla de eso, está en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esos gemidos indecibles dice que hay una unión, una correlación entre Dios y las cosas que nosotros pedimos. Pero nosotros tenemos que tratar por primera con nosotros mismos para quitar de nosotros nuestras limitaciones que tenemos con Dios, para que la fe pueda obrar perfectamente en nuestros corazones. El pueblo de Dios en el desierto, Dios le dice así, en Deuteronomio 7:17, si dijeres en tu corazón, estos pueblos son más numerosos que yo, ¿cómo los podré yo destruir? Y esta es una limitación que tenían ellos en su corazón, porque veían las cosas más grandes que en Dios. Y entonces hay dos cosas que impiden que Dios actúe libremente en nosotros. Una es la incredulidad y otra son las tradiciones que albergamos en nuestros corazones. La Biblia habla en Marcos 13 que invalidamos la palabra de Dios por nuestras tradiciones que habemos transmitido y otras muchas cosas más semejantes a esta. Y si pensamos en esto y definimos, las tradiciones simplemente son noticias, doctrinas, ritos, costumbres que hemos transmitido de generación en generación. Y estas cosas dificultan porque a veces creemos en cosas, hermano, que le damos el mismo valor que lo que podemos a la palabra de Dios. Y la incredulidad simplemente es que el impedimento reserva que tenemos para aceptar una cosa que no podemos ver ni comprobar. Y estas cosas deben estar claras en nosotros, ¿verdad? Simplemente es darle valor a otras cosas igual que la palabra de Dios. Así que al momento de decidir actuar en la palabra de Dios, estas cosas emergen en nosotros y hacen que la palabra de Dios se haga nula en nosotros. Una de las dificultades más que se presentan en este camino es el trascender. Significa que cambiar de los conceptos que tenemos de la vida, aceptar la palabra de Dios en nosotros. Y fíjese esto, Abraham tuvo que trascender de las cosas que él creía para poner a la palabra de Dios por encima de ellas. Romanos 4:19 dice así, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que Abraham tuvo que trascender de ver lo natural, que su cuerpo se iba degradando con el tiempo, para seguir creyendo en la palabra de Dios. Y esto ocurrió por unos 25 años que tuvo que esperar en Dios para que se cumpliese la promesa. Muchos de nosotros no tenemos ese tiempo esperando, pero sin embargo a veces la incredulidad y la tradición nos hace claudicar en nuestro empeño de seguir lo que Dios dice, porque la fe es simplemente eso. La fe es creer en lo que Dios dice y tener fe en ello hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido. Y muchos de nosotros muchas veces, ¿verdad?, naturalmente rompemos las leyes naturales, porque algunos podemos hacer cosas físicas que sobrepasan el entendimiento de muchos de la edad. Hacemos cosas fuera de nuestra edad. Algunos han estudiado y aún a su edad senil siguen cosechando logros. Y esto es lo que yo estoy diciendo en la palabra de Dios. Entonces se trata que poner a Dios por encima de nuestros conceptos que nos hemos arraigado por años. Dice la Biblia que él estaba
plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había dicho. Entonces, no poner limitaciones a Dios es entender la grandeza que es Dios. Dice Jeremías 32:27, dice así: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Cuando nosotros podemos tener este pensamiento que no hay nada, ni siquiera la muerte puede contra Dios, entonces tenemos el concepto adecuado, lo que representa a Dios para nosotros. Yo quiero decir algo. A veces nosotros pensamos en la incredulidad y decimos: yo no soy idólatra, yo no soy... Pero la forma más simple de la incredulidad es los conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Mucha gente disfraza la humildad con su baja autoestima. Y la baja autoestima que usted tiene de sí mismo, usted no le permite ver algunas cosas, no le permite recibir algunas cosas. Y es una forma de incredulidad, porque estás dándole valor al concepto que tienes de ti mismo sobre lo que dice Dios de ti. ¿Qué es la incredulidad? ¿Qué es la baja autoestima? Es la autocrítica que usted hace de sí mismo y la percepción que tienes de ti mismo al compararlo con otras personas. Y créame que esto afectó el pueblo de Israel en el desierto, y afecta aún más cuando en este tiempo hay manipuladores, hermanos, que son expertos en mantenerte, y todos los días te están diciendo de tu baja condición, y te hacen sentir y te lo repiten a cada rato. Y hay gente, ¿verdad?, que usan esto y siempre te mantienen ese estatus siempre para decirte un día: oh, algún día Dios te va a visitar. Y siempre están sujetos a eso, cuando la verdad es otra. La verdad es que Dios ha puesto a ti un corazón nuevo y un espíritu nuevo de ti. Significa que Él te ha empoderado para que tú logres todas las cosas que Él te ha dado. Fíjense en esto. Moisés en el desierto decide mandar a 12 hombres a expiar, a buscar, a mirar la tierra que Dios le había dado. Y ellos fueron. Y dice Números 13:32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra por donde pasaron a reconocerla. Y dijeron: la tierra es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos ahí, en medio de ellos, son hombres de gran estatura. Y versículo 33: también vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así también le parecíamos a ellos. Mire el corazón con que ellos estaban. Y esto es justificable, hermano, porque ellos salieron de Egipto. Y ellos estuvieron viviendo por mucho tiempo bajo esclavitud. Entonces hay las situaciones prolongadas en tu vida pueden cambiar tu forma de ver las cosas. Puede ver gente que han pasado por un matrimonio y todos los matrimonios que vienen ahora para ellos son lo mismo. Y hay mucha gente atada a estas cosas en su corazón. Ellos nunca pudieron sacar a Egipto de sus corazones. Entonces ellos veían toda la cultura igual. Ellos no podían creer que Dios quería sacarlos para hacerle el bien. Y siempre en alguna situación difícil que enfrentaban, ellos emergía lo que sale de su corazón, y eso es una realidad.
Uno nunca no puede saber en realidad lo que es una persona hasta que pase por situaciones difíciles. Porque las personas tratan de ocultar muchas veces lo que realmente hay en su corazón. Y tiene que haber una situación difícil. Así que el estatus, el estado de tu corazón, muchas veces no te permite ver a las personas que quieren ayudarte de verdad. Miren una cosa, en el Salmo 78, cuando se relata la travesía de Israel por el desierto, dice la Biblia en el versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá ponernos Dios mesa en el desierto? Es un concepto y esto refleja lo que ellos pensaban de Dios. Pero mire, dice el versículo 20, he aquí, él ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá darnos pan en el desierto? ¿Podrá darnos de comer carne? Y la Biblia dice en el versículo 21, por lo tanto, oyó Jehová y se indignó. Se indignó por cuanto no habían confiado en su salvación. Se indignó y se irritó contra Jacob y su ira fluyó contra Israel. Así que Dios está viendo la condición de su corazón. Y era uno, dice el Señor, también ya 10 veces me han tentado, 10 veces han hablado en mi contra, 10 veces han hecho cosas que no me agradan. Y solo era cuestión de analizar. Porque si Dios hizo todas las maravillas en Egipto, abrió el Mar Rojo, todas las señales que hizo en Egipto, era para sentarse. Y esta es otra cosa, ¿verdad? Que esta condición tuya en tu corazón no te deja analizar las cosas de Dios. Ellos solamente tenían que analizar, y sacó piedra, agua de la peña, y hizo todas estas cosas. ¿Cómo no podrá hacer con lo más pequeño? Mire, y esto también podemos ver en este testamento en que nosotros estamos. El milagro más grande en toda nuestra vida es la salvación. Porque Dios, todo su poder para poder resucitar a Cristo de entre los muertos y así también nosotros con Él. Así que el milagro más grande es nuestra salvación. Pero algunos entonces, lo más pequeño entonces, ¿qué es? La sanidad y es la prosperidad y estas cosas que nosotros a diario estamos pidiendo y no creemos en Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces el problema entonces de muchos de nosotros es aprender a pedir con un corazón limpio de incredulidad y de tradición. Porque siempre que lo hacemos así, anulamos a Dios. Porque pedimos en un momento de una situación, pero luego en el transcurrir, en la espera de que se manifieste lo que estamos pidiendo, estas cosas brotan en nuestro corazón y hacen anular lo que pedimos. Santiago 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid, luchad y no tenéis porque no pedís. Y él dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestro deleite. Y aquí tenemos que llegar a concluir esto, que hay oraciones que no van a ser contestadas. Así que uno tiene que poner aparte estas cosas para hacer que Dios nos oiga. Como les dije al principio, la única oración que Dios va a oír es la oración de fe que hagamos nosotros. Y lo que me gusta en las escrituras es que ella se explica así sola. La misma palabra es su misma intérprete.
dice Santiago 1:6, hablando de que si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche te dará. Pero dice así el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero dice el versículo 7, y no pienses que quien tal haga recibirá cosa alguna de Dios. Así que Dios puede contestar, puede decir, sí te lo voy a conceder, no te lo voy a conceder, o espera que te lo conceda. Entonces, pedir con fe es pedir las cosas con un corazón sin que haya cosas que te anulen, sin que haya cosas que se hacen dudar. ¿Cuándo emerge la duda? La duda emerge cuando tú tienes algo en que te has establecido y Dios te dice voy a hacer esto, y usted dice no voy a hacer, no, pues no lo puede hacer porque yo creo esto. Y ahí sí hay mucha gente. Otra cosa que dificulta las oraciones de Dios es que en muchas iglesias, hermano, hay creyentes que creen que Dios le va a contestar porque tiene los méritos para contestarle. Y esto es un error grande. No contesta por los méritos. Él contesta por la fe. Y hay una parábola en la Biblia que explica esto. En Lucas 15, usted conoce esta parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor fue allá y le pide al padre, dame los bienes que me tocan. Y el padre se los dio. Y él fue y gastó sus bienes, las despilfarró en las cosas del mundo. ¿Ok? Pero lo bueno que entró en sí, dice la escritura, y dijo, en la casa de mi padre los obreros comen todas las veces que quieran, comen su comida a su tiempo, y yo volveré y pediré perdón a mi padre. Ok, todo eso está bien, hermano, hasta ahí, pero lo que nos interesa a nosotros es hablar de la actitud del hijo mayor, que es la actitud que tiene la iglesia en el día de hoy. Lucas 15, 28 dice, cuando el padre hizo la fiesta al hijo menor que vino, dice el versículo, entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió al padre y dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, he estado contigo sirviendo, no habiendo desobedecido, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozar con mis hermanos, con mis amigos. Pero este hijo tuyo, que despilfarró todo tu dinero y lo botó andando en cosas que no era, tú le hiciste una fiesta. Ahora, la respuesta del padre dicta lo que piensa Dios de nosotros. El padre le dijo, el versículo 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué tal? Usted oye eso, ¿verdad? Que Dios le dijo, tú me sirves a mí y todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que hay en la iglesia, y esto es lo que dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? El mismo Dios se pregunta, ¿cómo es que yo puedo negarte a ti las cosas que son mías? Si yo te he entregado lo máximo que yo tengo, que era mi hijo, ¿cómo no te voy a negar lo que tú pides? Entonces, así es la iglesia. Mire, Dios, debido a nuestra fuerza de voluntad, nuestra voluntad,
no intercede abruptamente en la vida de nadie. Él espera, Él es un caballero, Él espera que nosotros le pidamos las cosas. Entonces quiere decir, pastor, que aunque Dios sepa que yo estoy pasando por aflicciones, no va a intervenir. De eso es lo que estoy hablando. Simplemente de eso es lo que estoy hablando. Él espera que le pidamos y pidamos de la manera que Él dijo que le debemos pedir. Porque así eso es lo que determina nuestra fe. Que obedezcamos la manera en que Dios quiere que le pidamos las cosas. Y esa es la petición de fe. El hijo mayor tenía todo, pero nunca fue al padre a decirle, dame por lo menos un cabrito para gozar con mis hermanos. Nunca lo hizo. Aquí hay mucha gente en las iglesias que nunca le han pedido a Dios, pero esperan que Dios responda porque Dios ve sus aflicciones. En cambio, el hijo menor, ¿qué hizo? Fue directamente al padre, le dijo, dame la parte de mi herencia que me toca. Y Dios se lo dio. Está hablando de Dios porque la parábola habla del mismo Señor. Entonces, significa que aunque seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos que entrar por la misma regla: pedir con fe. No hay otra manera que podamos acercarnos a Dios, sino para recibir las cosas de Dios, si no es por fe. Mire, Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Dios siempre va a responder a su palabra si nosotros nos alineamos con ella. Fíjese esto, cuando Pedro fue a evangelizar a la casa de Cornelio en Hechos 10, ¿sabe? Los judíos en ese tiempo, Pedro inclusive decía, mira, yo nunca voy a entrar en casa de ellos, no voy a comer nada en casa, porque se creían por encima. Pero como Dios no hace acepción de personas, Pedro tuvo que ahí entender esto. Y Pedro en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En toda etnia. Si hay una persona que se alinea con lo que dice Dios, Él siempre va a responder y créame que va a responder a su palabra. A su palabra Él va a responder. Así que siempre que usted está en esa voluntad de Él y creyendo que Él no hace acepción de personas, Él no tiene favoritos, no hay una unción especial de nadie. Dios hace las cosas según su palabra y Él responderá a los chicos y a los grandes conforme a su palabra. Y eso es lo que significa la acepción de personas. Así que nosotros debemos meditar en esto. Meditar si estamos pidiendo con fe. Si estamos haciendo las cosas correctamente y no decir siempre, oh, Dios no me contesta, Dios no hace y no me oye. No me oye. Porque no estamos en su voluntad. No estamos haciendo, primero estamos pidiendo fuera del orden de Dios las cosas que no nos han conseguido. Estamos pidiendo cosas que no están en su voluntad. Así que tenemos que meditar por qué entonces no son contestadas nuestras oraciones. O que son contestadas, pero no queremos aceptar su voluntad para nuestras vidas. Hay un pasaje en Jeremías que habla del pueblo de Israel que quedó remanente en Israel cuando Dios los llevó al cautiverio a Babilonia. Y este pueblo fue delante de Dios y le dijo así, Dios, mira, todo lo que tú digas nosotros haremos.
Y si nos quedamos aquí en Jerusalén o nos vamos a Egipto. Y Dios les dijo, mira, yo he cedido en mi intención de destruirlos a todos. Así que yo les digo, quédense en Jerusalén y no vayan a Egipto. Yo los protegeré de Nabucodonosor y no los voy a destruir. Pero le dijo una cosa al Señor, pero yo sé que cuando yo termine de hablar con ustedes, ustedes se van a Egipto. Y esta es la intención del corazón de muchos. Quieren escuchar a Dios, quieren que Dios le hable, pero quieren oír lo que agrada a su corazón y que Dios se ponga de acuerdo con las decisiones que ellos ya tienen en su corazón. Así que debemos entender que tenemos que ir, despojarnos del pensamiento, debemos despojarnos de nuestra fuerza para oír y obedecer a Dios en lo que Dios nos va a decir. Así que por eso, hermano, yo he querido hablar de este tema porque estas es muchas preguntas que nos hacen a nosotros los pastores. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque ¿no será que tu expectativa que tienes es demasiado? Y tenemos que ponernos entonces a ver qué en realidad Dios tiene para nuestra vida. Así que yo quiero terminar ahí, hermanos, y pedirle a Dios, ¿verdad?, por nosotros. Mire, el Evangelio es progresivo en su revelación y en su aplicación. Quiere decir que nuestra mente debe ser una mente abierta para recibir todo lo que Dios da y hacer los cambios en nuestra vida cuando sean correspondientes. Así que yo quiero, ¿verdad?, orar, Padre, por todos nosotros. Padre, gracias por tu grandeza, por tu poder, porque tú eres Dios único y verdadero. Y como he dicho antes, Señor, no es porque alguien nos ha inculcado alguna teología, sino que nosotros mismos hemos comprendido esto y hemos comprobado esto a través del tiempo, que tú eres fiel en todo lo que tú dices y tú no cambias. Padre, yo oro entonces por aquellos que están escuchando esto y que puedan recibir y entender lo que significa la oración de fe para sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, te doy gloria por todo lo que haces y toma autoridad sobre ellos. Si hay algún impedimento que cause que no puedan consagrarse o no puedan, que se quite ahora mismo de sus vidas toda incredulidad, que se vaya ahora en el nombre de tu Hijo amado, toda enfermedad, dolencia y todo lo que atañe su vida, que está causando perjuicio sobre ellos, en esta hora se vaya en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias y doy gracias a todos los que han estado aquí con nosotros en todo este tiempo, oyendo y escuchando tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.